8 de cada 10 inmuebles que salen a la venta en Perú en un determinado mes no se venden porque están muy sobrevaloradas. Y esto es un gran peligro porque puede tardar en venderse o simplemente nunca se llega a concretar esta venta. Y tú como agente inmobiliario tienes que aprender a cómo valorizar correctamente y cuáles son los criterios que tomamos al momento de poner el precio de una propiedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre cómo tú como agente inmobiliario puedes valorizar una propiedad. Y de pronto si tú eres un propietario que también está viendo este video, también te va a servir. Entonces, vamos a empezar a hablar en secciones, en capítulos dentro de este propio video, donde vamos a aprender a cómo valorizar la propiedad, qué principios, qué criterios tenemos que tomar en cuenta, cuáles son los principales errores comunes, ¿ok? Así que quédate muy atento que vamos a continuar y arrancamos con el primero. ¿Qué significa valorizar una propiedad? Cuando nosotros queremos valorizar una propiedad, tenemos que encontrar el valor que esta propiedad tiene para un futuro comprador. Los compradores son aquellos que tienen una apreciación de valor de las propiedades. Es decir, el precio de una propiedad está determinado por la apreciación de valor que tienen los compradores sobre esos inmuebles. Y esta apreciación de valor lo determina el mercado. El mercado, como en toda economía, está compuesta por una oferta y una demanda. En nuestro caso, la oferta es la cantidad de inmuebles que hay en el mercado en venta. Y la demanda es la cantidad de compradores que están dispuestos a obtener un inmueble por un determinado precio en una determinada zona. ¿Ok? Entonces, si queremos valorizar una propiedad, resumiendo, tengo que encontrar el valor que tiene este inmueble que está determinado por la oferta y por la demanda. Siendo la oferta la cantidad de inmuebles en venta que hay en una zona y siendo la demanda la cantidad de compradores dispuestos a pagar por una propiedad en una determinada zona. Entonces, si es que la propiedad, es decir, la oferta, está en una zona muy atractiva, ¿okay? Una zona muy demandada, quiere decir que hay varios compradores interesados en esa zona y además hay poca oferta, quiere decir que aumenta el valor de esta propiedad. Lo repito, si tenemos muy poca oferta con mucha demanda en una determinada zona, aumenta el valor. Caso contrario, una propiedad donde hay demasiada oferta, es decir, muchos inmuebles en venta, ¿ok? Hay competencia y hay muy poca demanda, o sea, hay muy pocos compradores interesados en esa zona, la apreciación de valor disminuye. Cuando yo me refiero a apreciación de valor, ten en cuenta que siempre todo comprador paga un precio siempre y cuando la apreciación de valor sea mayor al precio al que está dispuesto a pagar, ¿ok? Entonces, como verás, el precio de una propiedad lo determina la apreciación de valor que tienen los compradores, porque son ellos los que pagan. Hasta aquí puede que ya estés entendiendo que el precio de una propiedad no lo determina la construcción, lo que me costó, lo que va a valer en futuro, lo que me tasaron, no tiene nada que ver eso. Los indicadores, como en toda economía, es la oferta y la demanda. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un comprador por esta propiedad en esta determinada zona? ¿Ok? Entonces, Robert, ¿quiere decir que de nada me sirven los pisos que construí, los metrajes que tiene mi departamento, mi terreno, mi casa, lo que sea, porque al final solo importa lo que el comprador me puede pagar? Pues la verdad, sí. Tranquilo, que vamos a ir viendo cómo podemos valorizar la propiedad. Si eres agente inmobiliario o si eres propietario, lo vas a entender. Pero principio fundamental es que la propiedad no vale o no tiene un precio por lo que yo necesito, por lo que me costó construir, por lo que en realidad invertí, no tiene nada que ver. Si tú quieres vender tu propiedad ahora, en este momento, tenemos que evaluar en este momento cómo la demanda se está comportando y cuánto estarían dispuestos a pagar por esta propiedad. Por ejemplo, te pongo un caso, una propiedad en una zona exclusiva
y es muy demandada esa zona, o sea, todos quieren vivir ahí porque es muy segura o lo que sea, no hay casas en venta. Y sale una casa en venta, ¿cuánto crees que va a ser la apreciación de valor? Va a aumentar su precio porque hay muchos compradores dispuestos a vivir ahí. Y obviamente como hay muchos, va a entenderse como una pequeña subasta de valor, de precio. Entonces, obviamente esa propiedad, lo que tenga, va a valer más. ¿Ok? Muy diferente que esa propiedad esté en una zona que nadie lo quiere, casi nada de las propiedades que se venden, hay un montón en venta, va a tener que bajarse el precio. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a conversar con el siguiente capítulo de métodos para valorizar una propiedad. Existen muchas técnicas de valorización de propiedades. Entre las más importantes son tres. Tenemos el primero, que es el método de análisis de mercado o el método de comparativa de mercado. ¿Ok? Ese es el primer método. El segundo es el método de capitalización de rentas. Y el otro método que también es famoso es el método residual. ¿Para qué me sirven estos métodos? El método de comparativa de mercado es el método más usado y el que más nos va a servir a nosotros, y que te lo voy a explicar ahora. Nos sirve para evaluar propiedades, departamentos, casas, terrenos, residenciales, agrícolas, donde el objetivo es comparar cómo están las ventas y colocar el precio a mi propiedad. El segundo método, que es capitalización de renta, es usado mucho para aquellas propiedades que me generan flujo de caja mensual, como hoteles, como oficinas, ¿ok? Como un edificio que tiene oficinas y tiene renta a flujo de caja mensual porque pagan mes a mes todos los que habitan ahí. ¿Y cuánto vale esa propiedad? Existe un método que es actualización de renta. Y el tercer método, que es el método residual, es la técnica por la cual nosotros se usa mucho para ver cuánto vale este terreno, para que se va a construir proyectos inmobiliarios verticales o horizontales, ¿ok? A partir de ahí, de hacer una evaluación de cuánto me costaría y a cuánto vendería este proyecto, yo pongo el precio del terreno. Ese es el método residual. Muy bien, entonces, como nosotros nos vamos a encargar ahora de ver el método de comparativa de mercado, que es el que más vas a usar, en otros videos ya iremos conversando de los otros métodos, ¿ok? Tienes que entender que el método de comparativa de mercado se basa en la comparación de propiedades que están en la venta, ¿ok? Mejor dicho, para usar esta técnica de la comparativa de mercado, nosotros tenemos que evaluar cómo está la oferta y también cómo está la demanda. La oferta, ¿quién la determina, Robert? La oferta la determina las propiedades que actualmente están en venta. ¿Y la demanda, quién la determina, Robert? La determina la cantidad de compradores que están dispuestos a pagar por alguna propiedad. Entonces, para nosotros tener y hacer una evaluación clara de nuestra propiedad, sea la que sea, tenemos que evaluar la oferta y la demanda. La oferta, tengo que ver cuántas propiedades actualmente similares a la mía están en precio. ¿A qué precio están vendiéndose, por así decirlo? Por otro lado, la demanda, ver en esa zona propiedades similares a la mía, a cuánto los compradores ya lo han adquirido. Mejor dicho, cuáles son los precios que se han vendido esas propiedades. En resumen, tenemos propiedades activas que siguen en el mercado, que todavía no se venden, a qué precio están, y las propiedades vendidas tenemos que saber a cuánto se han cerrado. En ese promedio, nosotros tenemos que poner un precio para nuestra propiedad. Ese es el precio de comparativa de mercado. Escogemos comparables y empezamos a extrapolar el precio de nuestra propiedad que nos interesa. ¿Cómo valorizar un inmueble y cuáles son los factores que afectan al precio? Bien, arrancamos. Te decía que para valorizar un inmueble lo que tenemos que hacer es evaluar la oferta y la demanda. Ver los precios de las propiedades que están en venta y ver los precios de las propiedades que ya se han vendido. Entonces, yo te quiero explicar qué es lo más común que vas a tener que valorizar. Son las casas, los departamentos y los terrenos. Empezamos por los terrenos. Si tú tienes un terreno que quieres valorizar, tienes que ver cuántas propiedades en la zona cercanas a tu terreno, cuál es su precio de ellas. ¿Ok? Tengo el terreno 1, el terreno 2, el terreno 3, el terreno 4 que están cercanos. ¿Ok? No importa que el mío esté más a la izquierda, más a la derecha, por favor, esos son detalles. Lo importante es ver las propiedades más similares a la mía, si estamos hablando de terrenos. Y cada terreno que está en la venta, vamos por la oferta, que está en venta actualmente, tiene un precio, ¿cierto? Ok. Tenemos que sacar el valor por metro cuadrado. Entonces, terreno 1 lo están vendiendo a $100,000 y tiene
tantos metros. Divido ese precio que está en venta entre el metraje y me sale el valor por metro cuadrado. Y así hago con cada terreno. Y al final tengo que sacar un promedio para ver a cuánto se está vendiendo en el mercado. Entonces, mi terreno también va a tener un valor similar por metro cuadrado de los terrenos que he comparado. Y tienen que tener, como te digo, siempre tienes que tener el criterio de similitud, que esos terrenos tienen que estar similares de tamaño, de forma y de ubicación, ¿ok? Entonces, por el otro lado, también tengo que investigar de las maneras que tengas conocimiento, ya sea en notaría, ¿ok? Esto es un poco más complejo saber los precios de propiedades que se han vendido, ¿ok? Los precios de cierre. Puedes hacer una búsqueda en registros, ¿ok? Hay una plataforma que es gratuita para ver las partidas y ver a cuánto se han cerrado, puede ser una opción. Entonces, también tenemos que entender cuál ha sido el precio que se ha cerrado. De tal manera que yo tengo que encontrar el precio por metro cuadrado de las propiedades que están en venta y el precio por metro cuadrado de las propiedades que se han vendido. Y en ese rango superior e inferior, yo tengo que colocarle un precio. Evidentemente, como es oferta y demanda, es competencia, si tú quieres vender una propiedad que se venda rápido y en el menor tiempo posible, tienes que ponerlo de todas las propiedades que están en venta en el mercado, el precio al que salgas tiene que ser por debajo de todas las que están en el mercado como opciones. ¿Ok? Eso es la manera para valorizar un terreno. Cuando hablamos de una casa, la casa se divide en terreno más construcción. Entonces, con el terreno también tenemos que hacer lo mismo, ¿ok? La misma comparativa como si valorizas un terreno. Y la construcción, lo que tenemos que hacer es sumarle el valor de la construcción, porque la casa se divide en terreno más construcción. ¿Cuánto se le suma el valor de la construcción? Para que se entienda, y escucha por favor y anda anotando, la construcción de una propiedad tiene un rango que va desde los $250 si es una propiedad que está ya casi, no está tan habitable, $350 si es que es catalogado como normal, $500, el valor de metro cuadrado de construcción estoy hablando, $500 si es que en realidad está moderna, por así decirlo. Te estoy hablando en términos prácticos, por favor, para lo que te va a servir a ti. De 250, 350, $500, 600 si es una propiedad de lujo, ¿ok? Entonces, de la cantidad de metros cuadrados construidos que tenga esa casa, por ejemplo, 200 metros cuadrados construidos, lo voy a multiplicar por alguno de estos valores de construcción, para saber cuánto de dinero en construcción lo estoy colocando. Y también hay que tener en cuenta en las casas los años de antigüedad. Porque si, por ejemplo, tengo una casa de 200 metros y es una propiedad normal, ¿ok? Lo voy a multiplicar 200 por 350. Si haces el cálculo 200 metros por 350, me va a salir algo de $70,000, ¿ok? Haz tu cálculo. De esos $70,000, esa casa tiene 5 años de antigüedad. Yo tengo que depreciar un 1% por esos 5 años. Quiere decir, voy a quitarle un 5% a ese valor de dinero, le voy a quitar un 5%, ¿ok? Entonces, esa es la manera en cómo yo evalúo una casa. Le coloco el valor de terreno, ya como te enseñé, y le coloco el valor de la construcción. Y esa sumatoria es el precio de mi propiedad. Robert, ¿me quieres decir que para valorizar una casa, al final, lo que evalúo en el mercado solo es el terreno? Sí, por ahora entiéndolo así. ¿Y la construcción es un adicional que se añade? Sí, correcto. Muy bien, ok, de ahí vamos a seguir hablando, tranquilo. ¿Qué más? ¿Cómo se valoriza un departamento? Un departamento también vale por metro cuadrado de construcción. O sea, ¿cuántos metros tiene tu departamento? Ok, y a eso lo que tenemos que hacer es encontrar en el mercado cuánto está en esa zona el valor por metro cuadrado de departamento, de área construida. Entonces, ahí sí varía. Puede que esté $500 en una zona, 600, 800, $1,000, $1,500, $2,000 el metro cuadrado de construcción de esos departamentos. ¿Y cómo los evalúo? Lo mismo. Ver todos los departamentos en oferta que en el mercado que hay ahora,
ver sus precios, dividirlo entre su metraje en una determinada zona y sacar un promedio. Ver también los departamentos que ya se vendieron, puedes consultar entre tus colegas o todo, ver los departamentos que ya se vendieron y con esa información sacar un promedio y ya tienes rango superior, rango inferior y colocarle el valor por metro cuadrado de tu departamento. Cuando sacas el valor por metro cuadrado de tu departamento en total, el precio total, tienes que ver si ese precio en el mercado está compitiendo o de pronto lo tienes que bajar. ¿Por qué? Porque si tú sacas todos tus cálculos como te estoy enseñando y tu departamento te sale que vale $200,000, pero todos los que se venden en esa zona están menos de 180, entonces, oye, pero de pronto si me salió 200,000 es porque mi departamento es más grande. Sí, pero no importa, pues, porque si todos están que se venden a 180, el tuyo tiene, si quieres que se venda el tuyo, tiene que estar inferior a 180. Así de sencillo, no te olvides que es oferta y demanda, lo demás no importa. Hay muchos casos que las personas, tus clientes te van a decir, no, pero mi propiedad hace 5 años valía tanto, eso es muy típico, o mi tasación me salió tanto, hace 3 años también es muy típico, no que al futuro va a valer más, que se va a construir un proyecto por aquí, que va a venir de tal alcalde, no importa. Tú tienes que decir lo siguiente, señor, si usted quiere vender su propiedad, lo único que importa es lo que vale ahora, en este momento. ¿Usted lo quiere vender en 5 años? No. Entonces, ¿por qué pensar en 5 años? Pero hace 5 años valía más, ahora vale menos. Bueno, hace 5 años era otros tiempos. Quiero que se entienda de que cuando tú valorizas una propiedad es para venderlo ahora, en este mercado, en el que estamos ahora, no en el tiempo pasado y tampoco en el tiempo futuro. ¿Ok? No tiene nada que ver, no importa, porque en el pasado pudo estar la economía muy en auge y los compradores estaban peleando por esa zona y hoy por hoy ya no. Entonces, todos esos criterios importan, es oferta y demanda. Errores más comunes al momento de poner el precio a una propiedad. Aquí he apuntado algunos errores. A mí me gusta escribir en hojas para tener un poco la hilación de lo que te voy a ir contando. Los errores más comunes que te va a pasar como agente inmobiliario. El primero es dejarse llevar por el precio emocional o lo que te costó. Te decía, cuando tú valorizas una propiedad, es muy común que los dueños, los propietarios, te empiezan a decir, no, pero yo invertí más, no, pero me costó más, que acá pasé mi vida, mira lo bonito de mi pared, eso tiene una historia, el arquitecto que ya murió. Mira, la historia puede servir para vender como un speech de venta, pero no sirve para el precio de mercado. El comprador es una persona racional que a él no le importa, en realidad, eh, no le importa la verdad la historia de tu casa. Lo único que le importa es si es que está pagando la mejor opción al mejor precio. Básicamente es eso. Tú tienes que entender cuando valorizas una propiedad y hacerte la siguiente pregunta. ¿Esta casa, departamento, lo que sea, es la mejor opción al mejor precio? Si tu respuesta es sí, está bien valorizada. Si tu respuesta no, puede que haya otras mejores opciones y la tuya se va a estancar y no se va a lograr vender. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es el peligro de que una propiedad se estanque en el tiempo? El peligro es que si tú como agente pierdes dinero, evidentemente, y no lo logras vender nunca, y el propietario, que esa propiedad mientras más tiempo pasa en el mercado, la apreciación de valor por mes empieza a bajar, porque los compradores maduros que están dispuestos a comprarlo ahora, cuando ya vieron esa propiedad cara, no le dan oportunidad de visitarlo, simplemente no la ven. Y los compradores maduros son pocos, si no, no hubiese tantas propiedades en venta en el Perú. Entonces, ¿qué pasa? Esa propiedad no se vende en el primer mes, no se vende en el segundo. ¿Qué tiene que hacer el propietario? Bajar el precio. Y los maduros ya no lo vuelven a ver. Los maduros son limitados. Y los que caminan con tu propiedad son compradores iniciales que van a ir madurando en el camino. De tal forma que llega un momento, de pasados 6, 7, 8 meses, que ya esa propiedad empieza a bajarse escalonadamente los precios, porque simplemente la apreciación de valor del mercado dice, mira, esa propiedad ya está a tiempos, algo tendrá, algún problema tiene, nadie lo quiere, nadie compra algo que nadie quiere. Entonces, si lo voy a comprar yo, tiene que ser a una ganga, a un precio de remate, a un precio espectacular. Entonces, ese es el peligro de que una propiedad esté mucho tiempo en el mercado. Por eso no puede estar más de 6 meses, no puede estar una propiedad en el mercado. Segundo error, tomar de comparables a propiedades mal valorizadas.
Robert, ¿y esto cómo lo puedo evitar? Bueno, valorizar una propiedad no es un tema muy sencillo, evidentemente. Yo lo que quiero ganar con este video es concientizarte y que entiendas los conceptos básicos. Ya te voy a comentar, avanzando los minutos del video, qué herramientas tenemos. Por ahora quiero que entiendas que es muy común que en el mercado te encuentres propiedades del siguiente tipo. Estás valorizando un departamento, ¿ok? En una zona con 200 metros cuadrados del departamento. Y vas a elegir comparables para ver con quién lo comparas y puedo colocar el precio de tu propiedad, ¿cierto? Y ves un departamento de 200 metros al costado en otro edificio, a 200 metros, a un precio, pongamos, de $300,000. Ok, y está bonito. Ves a espaldas otro edificio, un departamento de 200 metros, a $200,000. Entonces, pero son similares, o sea, casi mismo metraje. Obviamente cada propiedad tiene su propia pintura, su propia decoración, pero eso no tiene nada que ver. Recuerda que nos importa ubicación y metraje, eso es lo que nos importa, ¿ok? Similitud. Lo demás se pinta y se despinta. 300,000 esta propiedad, este departamento, y 200,000 el otro departamento. ¿Cuál tomas tú para comparar? Me dejo entender. No puedes tomar el de 300 porque esa está mal valorizada. ¿Por qué, Robert, está mal valorizada? Porque hay otra propiedad en el mercado que está a mejor precio. Y si tú quieres vender tu propiedad, tienes que tomar las propiedades que están a mejor precio, porque se compiten entre sí. ¿Ok? Muy bien. Tercer error que cometen los agentes inmobiliarios y los propietarios. No, bueno, lo voy a poner mi propiedad al precio que me dices. Para el propietario le parece de remate. Voy a bajarle el precio, pero no voy a pintar nada, no voy a decorar nada, no voy a remodelar nada. Simplemente por eso lo estoy bajando el precio. Bueno, grave error también. Hablamos siempre de apreciación de valor. Los compradores no son como nosotros que pensamos en números. Los compradores valorizan que esto me añade valor a mí. Supongamos, un departamento de $180,000 que fácil se puede vender en 200 y salimos a 180 porque la pintura está destruida y algunas paredes están rajadas. Cuando un comprador va a observar el inmueble de 180, te va a querer ofertar 140, porque para él la apreciación de valor es que ese departamento está destruido y tengo que remodelar un montón. Caso contrario, que si el vendedor hubiese remodelado, pintado, reparado lo que tenga que reparar, aumentó la apreciación de valor. ¿Y Robert, aumenta el precio? No, se queda en 180. ¿Por qué, Robert? Porque de eso logramos que el comprador no oferte por debajo. Porque 180, esta propiedad está como nueva, me conviene, lo compro ahora. Caso contrario, 180, esta propiedad, discúlpame, esta propiedad está como nueva, está valiendo un montón, pero está a 200, la pienso. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué quiere decir, Robert? Para nosotros saber valorizar tenemos que poner un precio que compita en el mercado, que un poco un poco por debajo del precio que se están vendiendo las demás, y a la vez tiene que aumentar la apreciación de valor de ese inmueble. ¿Cómo lo aumentamos la apreciación de valor? Pintándola, arreglándola, dándole su mantenimiento para que se venda rápido. ¿Ok? No cometas el error de que porque lo voy a dar su mantenimiento, lo elevo el precio. No, vas a hacer que se demore más, porque al final el cliente va a ver una otra propiedad que está arreglada y a mejor precio y va a optar por esa. Tercer error más común que pasa en este rubro inmobiliario: los elefantes blancos. ¿Qué son los elefantes blancos? En una determinada zona es una monstruosidad de propiedad que no existe un comprador o no existe demanda que lo pague. Por ejemplo, yo soy de Trujillo y pasa mucho. Hay propiedades en un distrito, por así decirlo, pongamos San Isidro, que es un distrito de acá de Trujillo, que no es un distrito como si eres de Lima. El San Isidro es una zona muy codiciada en Lima, pero acá en Trujillo no. En San Isidro, tú tienes que entender también en tu distrito que vivas, entender este concepto. ¿Cuál es el ticket de mercado que los compradores están dispuestos a pagar en esa zona? Yo sé que en San Isidro los compradores no van a pagar, difícilmente van a pagar más de $280,000 en esa zona por una casa, porque de 300,000 ya encuentran casas de pronto más pequeñas, pero en mejores zonas. Ese es el ticket
de promedio de venta. Tú tienes que entender también, porque no se trata de tamaño, se trata de ticket. Ese es el otro concepto que también te quería dar. Entonces, si yo en San Isidro construyo, los propietarios son así, en primer año construyen con sus ahorros un piso, segundo año dos, construyen 7 pisos como edificio. Te estoy exagerando. ¿Por qué? Lo han construido en 15 años, sus 7 pisos para toda su familia. Oye, pongámosle 5 para no exagerar, 5 pisos con toda su familia. Y si tú haces tu cálculo de construcción y todo, esa propiedad vale $400,000 en San Isidro. ¿Habrá gente que lo pague? Pues no. Porque ese propietario construyó para sus necesidades personales. Y no va a venir un comprador con un dinero de lo que sí cuesta esa propiedad. En precio sí, pero en valor no. Porque lo normal es que un público, un comprador tenga su familia normal y busque una casa de 1, 2 hasta 3 pisos, no de 5. Entonces, cuarto y quinto piso, ¿me dejo entender? No, Robert, pero que el alquile, que lo haga, puedes pensar lo que sea, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque simplemente una gente que quiere vivir por ahí no va a tener más de $300,000 para comprar una casa. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos hablando de zona residencial. Entonces, esos son elefantes blancos. Es una monstruosidad de propiedad para la zona. No lo va a pagar. En la zona no lo van a pagar. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la tasación y entre una valorización o ACM, que también lo llamamos, que hacemos nosotros? Un análisis comparativo de mercado. ¿Cuál es la diferencia? Mira, esto es muy común. Muchos propietarios dicen, mi tasador ya me mandó el informe y ya me ha puesto el precio. Tú tienes que entender lo siguiente. Te lo pongo como este ejemplo. Un tasador que hace su trabajo no necesariamente es un comercial como nosotros. El tasador no sabe los precios de demanda que nosotros sabemos, porque nos dedicamos al negocio y sabemos cuánto están dispuestos a pagar un comprador. Un tasador sabe mucho de la oferta porque analiza propiedades. Cuando un tasador, según su informe, analiza el terreno, la construcción y los intangibles, ¿ok? Pone el precio del terreno, pone la construcción y pone intangibles. ¿Qué lo pone los intangibles? Si hay piscina, valoriza la piscina. Si hay un depósito subterráneo, valoriza el depósito subterráneo. Eso es en una tasación técnica, ¿ok? Que no sirve muchas veces para colocar el precio para la venta. ¿Por qué? Si una casa tiene piscina en una zona donde la gente no valora piscina, no va a pagar por la piscina. Porque el propietario hizo esa piscina para comodidad propia, pero no lo hizo como una inversión, porque si fuese una inversión, mejor no lo hace. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros como comerciales, que sabemos los precios de mercado, hacemos informes más certeros a lo que el comprador está dispuesto a pagar. Esa es una gran diferencia. Entonces, en mi experiencia, son muy poquitas las veces que nuestras valorizaciones concuerdan con los tasadores. Generalmente los tasadores evalúan la propiedad en una función técnica, pero más no comercial. ¿Y para qué me sirve entonces, Robert, una tasación? Yo siempre lo digo a mis clientes, una tasación te sirve excelente como informe al banco, para que lo hipoteques. Pero si tú quieres vender, hay que hacer un análisis de mercado. ¿Cómo está el mercado moviéndose para ver el precio que te van a pagar ahora? Si lo quieres vender ahora, si no, espérate y lo vendes después. Y después sube, quién sabe, puede que sube, puede que baja. Pero Robert, las propiedades no me han dicho que siempre suben de valor. Ese es un mito. A ver, tú tienes una casa ahorita y en 5 años piensas venderlo, ya. Llegan 5 años, hay un golpe de estado, lo que sea, el país entra en un riesgo, entra en una crisis y toda la gente empieza a vender sus casas para irse del país y entonces empiezan a ponerlo a precio bajo. ¿Tu propiedad qué crees? ¿Que va a valer el precio que tú te imaginaste? No, va a valer el precio del que esté en ese momento. ¿Ok? Para bien o para mal. Entonces tienes que entenderlo de esta manera. El precio vale de lo que quiero vender ahora y cómo está el mercado ahora. Entonces es la diferencia entre un análisis comparativo que hacemos nosotros de mercado y una tasación técnica, ¿no? Por eso nosotros no usamos la parte técnica, usamos la parte más comercial, porque es lo que nos importa al final, saber a cuánto se va a vender, ¿no crees? Muy bien. ¿Cómo valorizamos nosotros las propiedades en RE/MAX? Mira, nosotros tenemos la gran fortuna de tener toda una base de datos de lo que muchos agentes inmobiliarios independientes sufren. Las propiedades en venta, o sea, mejor dicho, las propiedades vendidas, a qué precios se han cerrado. Para nosotros tenemos un sistema espectacular que la misma información que te he dicho acá de manera intelectual o conceptual,
tú ingresas al sistema, das 3-4 clics, seleccionas las propiedades y te bota el promedio de la propiedad. Es súper facilito para nosotros valorizar una propiedad, porque tenemos la data de las propiedades que están en venta actualmente en el mercado y también tenemos la data de los precios que se han cerrado, porque es un sistema interno. Esa es la gran diferencia que nosotros en RE/MAX y por eso que valorizamos muy bien las propiedades, porque tenemos esta información. Tenemos mucha información para poder escoger cómo lo valorizamos esta propiedad que queremos vender. Muy bien, eso es así como valorizamos en RE/MAX. Si tú eres en RE/MAX, pues pregúntale a tu broker o a cualquier persona de tu staff para que te enseñe a cómo valorizar dentro del sistema Sigil Perú. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, este es un video que en realidad valorizar una propiedad no es tan sencillo si es que no tienes práctica, ¿ok? Si es que a ti te quedaron dudas, preguntas, déjame en los comentarios que encantado te voy a empezar a responder todo lo que de dudas que tú tengas. Y quiero que sepas que en realidad, vuelve a repetir el video, es importante los conceptos que te he dado porque teniendo claro los conceptos, considero que vas a hacer una muy buena valorización. Y si estás en RE/MAX, tienes un sistema potente. Robert, ¿y si no estoy en RE/MAX, qué puedo usar? Mira, también en internet rondan muchos Excels, o sea, lo que te he enseñado aquí puedes hacer a través de Excel, matemático, te demora mucho más tiempo, eso sí, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, al final no hay excusa para nada, es simplemente ganas de hacerlo y querer hacer las cosas bien. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.